Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta oportunidad tenemos un tema que tal vez, algún título que tal vez muchos reconozcan, esta frase que dice: despacio, que llevo prisa. Vamos a tener una lectura en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo, que es muy lindo, trae mucha enseñanza para nosotros, y en estos tiempos es bastante importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos aconseja. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted quiere, ahí en casita puede leerla en altavoz también junto a nosotros, y dice la palabra del Señor así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, estos versículos muy lindos que la palabra del Señor nos ha dado en esta mañana. Nosotros con frecuencia vemos que se compara a la vida cristiana con una carrera, y como creyentes Dios tiene una carrera para nosotros. Podríamos nosotros decir que esta carrera es un propósito, que esta carrera es una finalidad que tiene Dios para nosotros. Podríamos decir que es un objetivo también. Es un objetivo que Dios se ha propuesto cumplir en cada uno de nosotros. Podríamos también usar una palabra más moderna, un proyecto. Usted es un proyecto de Dios. Yo soy un proyecto de Dios. Dios tiene algo para nosotros. Y quiero decirle que correr la carrera es reconocer eso, justamente eso, que nuestra vida tiene una finalidad en Cristo Jesús. Acuérdese que nosotros no nacimos y nos dimos a nacer nosotros mismos. Somos hechura de las manos de Dios. Somos creados por el poder de Dios. Y entonces descubrir nosotros que somos parte de ese gran plan de Dios de la historia humana y hacerlo prioridad en nuestra vida es lo más importante. Nosotros realizamos un rol único. El papel que usted desempeña no lo va a desempeñar José, Manuel o María. Usted desempeña un rol único, y aunque en algunas oportunidades llegáramos a tener una posición igual o hasta el mismo nombramiento, no es el mismo rol. Cambia el tiempo, cambia la ocasión, cambian muchas cosas, de manera que cada uno de nosotros realizamos un rol único en el propósito de Dios, y cada uno de nosotros como creyentes estamos en la carrera. No es asunto de si vamos a estar en la carrera. No, es que estamos en la carrera ya, desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Pero esta carrera tiene que correrse, esta carrera tiene que terminarse, esta carrera tiene que realizarse. Por eso el título, despacio, que llevo prisa. Porque muchas veces en nuestras
carreras alocadas de la vida, dejamos de lado la finalidad de Dios y no lo vamos a cumplir. De manera que nosotros, ya estando en el camino del Señor, mire, aceptar a Cristo es una sola vez en la vida. No podemos estarlo aceptando hoy y ya mañana no lo acepto o lo desecho. No, aceptar a Cristo en el corazón es una sola vez en la vida. Es cuando nosotros nacemos de nuevo. Pero correr la carrera requiere elecciones día con día, momento a momento, minuto tras minuto. Entonces, correr la carrera es esencial para que nosotros podamos sentirnos realizados en la vida. Pero aquí dice la Escritura que hay que correrla, y si usted se fijó, conoce bien esa palabra, dice con paciencia, despacio, porque llevo prisa. La carrera empieza cuando nosotros recibimos a Cristo. La carrera termina cuando Cristo viene a traernos individualmente o a su regreso. Ya usted entendió esa parte. Pero para correr la carrera se necesita constancia. Hace un tiempo, creo que el mes pasado, me comunicaba una hermana una gran preocupación que ella tenía. Y me decía: hermana, las iglesias tienen que abrirse, hermana. ¿Por qué? Le digo yo, ¿por qué está tan alarmada? Es que la gente está dejando a Cristo porque las iglesias están cerradas. Y le dije: no se preocupe, que cuando se abran, entonces van a llegar los que realmente están corriendo la carrera. Estamos en la carrera y nosotros debemos de correrla con constancia. Recordaba, y los niños que están en casa se han de tal vez identificar con una versión moderna de la fábula de la liebre y la tortuga, y es la tortuguita Constancia. Así es que tal vez se nos olvide, ¿verdad?, la palabra paciencia, pero recuérdese de la tortuga Constanza y dígale a sus hijos que le recuerde lo de la tortuguita Constanza. Ella sí que aceptó el reto de correr a la par de la liebre, que iba toda alocada y que hasta se detuvo para ir a comer un helado, luego se detuvo para hacer una siestecita y la tortuguita no se detenía. Y la tortuguita no se detenía, y Constanza siguió, y Constanza siguió, y Constancia no vio ni a un lado, no vio ni al otro, y la liebre, mire, toda desobligada ahí. Dígale a sus hijos que le ponga la tortuguita Constanza, y usted se va a dar cuenta que el cuento o la fábula termina cuando la liebre creyó que por ir a la carrera podía darse los lujos de detenerse. Y la sorpresa fue que cuando decidió reanudar la carrera, volvió a ver a todos lados y dijo: no está por ningún lado esa tortuga, le gané. Constanza ya había llegado a la meta. Seamos nosotros como esa tortuguita Constanza, porque el camino no es plano, el camino no es raso. Si usted creyó o le dijeron que el camino del cristianismo es como un lecho de rosas, no es así. Pero entre espinas y entre obstáculos, Cristo va con nosotros. Y es la gran diferencia. El camino realmente no es raso, no es llano. Hay, hermanos, montes que escalar, pero hay pendientes también por las cuales podemos resbalar. Por eso es que nosotros debemos de tener constancia para correr la carrera, firmeza para correr la carrera. Hay obstáculos en el camino. Y esto no se trata como el deporte de subir alto, que usted, salto alto creo que se llama esa disciplina. Se le van poniendo la altura,
salta y ganó ya. No, nosotros vamos a ir saltando obstáculos y vamos a continuar saltando obstáculos. Por eso no se requiere ser como la liebre de veloz. No hay récord que nosotros tengamos que romper. No se trata de romper un récord en la carrera cristiana. No se trata de que nosotros vamos a tener que, ¿cómo le podría decir esto? Decir, ahora yo voy a correr tan fuerte, tan esforzadamente, porque la otra semana voy a descansar. No se puede. Realmente el querer ser veloz en el camino del Señor podría acarrearnos severas dificultades. Cuando queremos nosotros que los planes de Dios se adelanten, podríamos cometer graves errores. No sé si recuerda a Abraham y a Sara cuando quisieron adelantarse a los planes de Dios, pero no resultó eso. Sin embargo, vemos que el haber esperado tantos años por la promesa sí resultó en bendición, no solo para Abraham y Sara, no solo para Isaac, sino de ahí nació la nación de Israel y de ahí nació el Mesías tanto tiempo esperado. De manera que ahí vemos a la paciencia, ahí vemos a la constancia, ahí vemos a la firmeza, que es mejor saber esperar que nosotros tomar una velocidad. Eso sí, no debemos desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un propósito que nosotros debemos de cumplir. La paciencia está cumpliendo un papel muy importante y en este tiempo es necesario que nosotros reparemos en esa virtud. Llevamos ya varios meses en esta situación, en esta calamidad, y no podemos decir, vamos a huir a tal lugar, porque la calamidad es a nivel mundial. Donde quiera que nosotros fuésemos, vamos a tener esa posibilidad de ser alcanzados por ella. Pero quiero decirle que la paciencia es tan pero tan importante que en la palabra del Señor, justamente en esta porción de Hebreos capítulo 12, de los versículos 1 al 7, la palabra aparece 4 veces. Las 2 palabras que se usan traducidas en la Biblia como paciencia, upomone y macortunia, esas 2 palabritas aparecen, oiga bien, indistintamente como sinónimos 70 veces en el Nuevo Testamento. Es importante la paciencia. Y es que es importante la paciencia porque nosotros debemos de correr esta carrera, sabiendo que la duración de esta carrera es incierta. Usted podría decir cuánto tiempo va a correr la carrera cristiana, no. Definitivamente. Podría tomar un largo tiempo como podría ser corto. Nosotros quisiéramos, hermanos, con todo el corazón, que sí, ¿verdad? Que el Señor bajara y nos dijera, no te preocupes, este virus no te va a tocar, no te va a llegar y son tantos años de vida los que te voy a dar. Pero no es así, es incierto. Entonces, por eso nosotros necesitamos paciencia para nosotros correr esa carrera. Sé que esta palabra no le gusta a nadie, porque nosotros estamos siempre inmersos, ¿verdad? En la actividad, queremos la actividad, pero hay que desarrollar la paciencia. La paciencia tiene que ser, hermano, desarrollado. ¿Por qué muchos fracasan? En el camino se quedan. Muchas veces porque son atraídos por la cultura que está reinando, gobernando en el mundo. Hay demasiadas expectativas, hermanos, que no son reales. Algunas veces se le muestra al joven un camino de éxito rápido, pero no es así. El éxito lleva sufrimiento, lleva recorrer un camino, lleva momentos de pobreza, momentos de dolor, momentos de carencia, momentos difíciles.
Pero algunas veces se presenta al éxito como que si nosotros es algo que podemos alcanzar ya y no vale la pena que nosotros nos estemos esperando o nos estemos aguantando. Pero esa palabra de paciencia quiere decir saber permanecer ahí, tener firmeza, ser constante, decidir continuar, aunque las cosas estén difíciles. Vamos a continuar porque fiel es el que ha prometido. El Señor es el que nos ha prometido llegar al final. Él ha dicho que lo va a hacer en nosotros. Hemos de creer en esa palabra. Sé que muchas veces es difícil, no es fácil. Algunas veces oramos, pedimos y la oración no se contestó de la manera que nosotros queríamos. Pensamos, ¿y qué pasó? Los planes de Dios. Usted y yo no podemos obstaculizar los planes de Dios. Por eso cada oración nuestra debe de llevar esa connotación. Si es así tu voluntad, Señor, que se haga. Y si no, aunque me duela, prefiero que se haga tu voluntad. Y si no, acuérdese del Señor Jesucristo. Le dijo, hágase tu voluntad, Padre mío. No lo que yo te pueda pedir, sino lo que tú quieras. Entonces, esto de la paciencia, hermano, muchas veces nos hacen creer que tenemos derecho a una larga vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y algunas veces lo cometemos. Este es un siervo de Dios y Dios le va a dar larga vida. Y tal vez se la corta de un día para otro. Porque no tenemos derecho tampoco a que nos den una larga vida. El derecho lo tiene el Señor. Hace poco le decía yo a alguien, debemos de conformarnos incluso hasta en la muerte. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda quitar la vida. El que la quite es el Señor y Él es el que la da. Así es que cuando muere alguien, ¿quién quitó la vida ahí? Dios lo permite. Él sabe por qué. Pero lo estoy percibiendo que usted se me está poniendo bastante triste. No debiera ser así. Acuérdese que cuando lleguemos al final de esta carrera, veremos el rostro de aquel que pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Y será el momento de gloria, será el momento de victoria. No se me ponga triste, no sabemos cuántos meses más vamos a tener que esperar en esta situación. Paciencia. ¿Cuántos meses más vendrán? Constancia. Hemos de esperar cuántas estaciones van a pasar. Firmeza. Mire, yo pienso mucho en los jóvenes, porque los jóvenes tienen muchos sueños y tienen muchos planes. Y todo esto los está como, ¿y qué pasó con mi sueño, con mi carrera, con mis planes? Tiempo y ocasión acontecen a todos. No es cuando nosotros digamos, es cuando Dios quiera. Si llegare esto a tardarse 2 años, pero es como paralizarse 2 años. El Señor dice que 1000 años para Él son como un día y un día son como 1000 años. ¿Qué sabemos si en estos 2 años Dios va a ser, hermano, lo más lindo? Bueno, yo estoy diciendo 2 años, pero un ejemplo, ¿verdad? En este tiempo Dios va a ser lo más lindo y va a sacar lo más hermoso que hay en ti, porque Dios siempre está trabajando en nosotros. Creo que le mencionaba esto de 2 años porque quiero decirle que la pandemia de 1918, que fue la llamada fiebre española, duró 2 años. Desde 1918 hasta 1920, no quiero entristecerlo, pero sí quiero que tenga constancia, que tenga firmeza, día con día. No piense en cuántos meses faltan, no piense cuántos años vamos a pasar en esta calamidad. Piense que este día Dios nos ha dado la vida. Piense que en este día Dios puede darnos la victoria al finalizar el día y mañana está en las manos del Señor. Día con día, momento a momento hemos de vivirlo para el Señor.
Dice la historia, y claro, acuérdese que también los procedimientos de higiene y todas las condiciones mundiales hoy son diferentes a 1918. Es más, en 1918 estaba la guerra mundial. Y era una situación bastante difícil. Ninguno de los países quería reconocer que tenían esa epidemia. Fue España el primero en reconocer que estaban siendo diezmados en su población por la fiebre española. Y de ahí que se le puso así, fiebre española. Pero lo que le quiero decir es que esa pandemia, dicen que así como apareció en el verano de 1920, desapareció. No hubo vacuna, no hubo tratamiento, no hubo forma que el hombre la detuviera. Así como llegó, así se fue. Y esta pandemia, así como ha llegado, Dios es poderoso para volverla a mandar. ¿A dónde? Dios sabe a dónde. Fíjese que en cierta oportunidad yo dije, Dios es poderoso para mandar esta epidemia al otro lado. Ay, Dios mío, le dije, perdóname, como está a nivel mundial y no le deseo el mal a los que están al otro lado del mundo, deshazla ya en la estratosfera. Porque es cierto, Dios puede soplar y mandarla donde quiera Él diga. ¿O no es poderoso el Señor? Ahí donde está, diga, poderoso es el Señor para soplar esta cosa y llevársela. Pero lo que le quiero decir es que a lo que nosotros nos corresponde es tener paciencia. Es correr la carrera que nosotros tenemos por delante. Nosotros debemos de valorar mucho la paciencia. No estemos esperando resultados fascinantes. Muchas veces queremos ser deslumbrados por labores espectaculares, que fulano hace esta hazaña, el mengano hace esta otra hazaña, y yo aquí, y usted qué, usted si es hijo de Dios está mejor que cualquiera, porque estamos en las manos del Señor. Nuestro Dios es bueno para con nosotros. Mire lo largo y lo incierto de esta carrera y la presencia de muchos obstáculos que pueden venir en el camino nos hacen necesario, pero necesario ser constantes, tener firmeza. Y se lo estoy diciendo con todo mi corazón. No siempre estamos en ese espíritu. Hay momentos que la tristeza le llegó. La incertidumbre le embargó el corazón, pero es tiempo de ir de rodillas y decirle al Señor, Señor, me siento triste hoy. Yo he recibido testimonios de hermanas, personas que me dicen, he estado animado, he estado perseverando todo este tiempo, pero hoy, justamente hoy, amanecí bien decepcionado. Y ahí va la palabra, no, recuerde, mire, y la palabra como que llega, cobra la vida en nosotros. Porque hermanos, ahora todo el mundo está afligido por el virus, pero si hay otras enfermedades que están matando también. Y en cualquier momento podría suceder. Así es que, constancia, apréndale a la tortuguita, vaya con firmeza, sepa esperar en el Señor. Algo bien importante acá. Como no sabemos lo largo de esta carrera, no sabemos los obstáculos que vamos a encontrar, desarrollemos esa paciencia. Aunque a usted le digan, ay, lo quería para antier niño. Nosotros actuemos conforme la voluntad de Dios. Muchas veces, un ratito de espera significa la vida, en vez de estar apurados. Pero ¿qué nos dice el autor de Hebreos? Aquí viene el asunto. Deshagámonos del equipaje innecesario. No tenemos que correr la carrera cargados. Yo le podría decir, ¿usted se ha fijado en los atletas? Sí, los atletas no llevan un equipo que no sea necesario. Los atletas van con un equipo que es apropiado y en la cantidad apropiada. Usted no ha visto a un corredor de velocidad jalando una maleta.
porque es innecesario, porque no es apropiado. Y en ese caso es evidente. Pero en la carrera cristiana muchas veces no es evidente. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: despojémonos de todo peso, de toda carga. No podemos correr cargados la carrera. No podemos. Muchas veces queremos llevar unas cargas que no son nuestras, son de Dios. Dios es el que tiene el poder para levantar esas cargas. Cristo las cargó en la cruz del Calvario. Todas nuestras dolencias, todas nuestras ansiedades, todos nuestros temores los llevó Cristo en la cruz del Calvario. Despojémonos de todo peso. Muchos vamos con exceso de equipaje en esa carrera y no nos damos cuenta que vamos cargados. Y por eso algunas razones no estamos corriendo como deberíamos esa carrera. Y es necesario que nosotros nos mantengamos en esa carrera. Quitémonos el equipaje que no nos sirve. Quitémonos ese peso que estamos cargando. De acuerdo a los comentaristas, esto parece referirse a cosas que en sí mismas puede que no sean pecado, o no son pecado más bien, pero nos estorban en cuanto a que nos apegamos a esas cosas. Nos estorban en cuanto a que tenemos más devoción a esas cosas que la devoción que le deberíamos de tener al Señor Jesucristo. Ese es el peso cuando nosotros nos inclinamos más a ciertas cosas que en sí mismas. Eso no es pecado. Eso está bien hacerlo en su medida y en su tiempo, sí. Pero muchas veces nosotros llevamos ese peso que nos está impidiendo que nosotros corramos esa carrera. ¿Qué podríamos decir también acerca de lo del peso? Cosas que se tienen y somos inclinados a ellas. ¿Sabe usted que la idolatría en este tiempo ha cobrado otra cara? Porque nosotros podríamos decir, no, yo no tengo imágenes, yo no me doblo a ninguna imagen. Pero ¿qué tal aquella persona que le gusta solo la vida de diversión? Ahí tiene el Dios diversión. Esa es una idolatría. Hasta los hijos algunas veces se vuelven forma de idolatría cuando se aman más que lo que se ama a Dios. Y suceden esos casos. Y amar a los hijos es bueno. En su medida, en la medida divina, sí. Pero si nos extralimitamos, estamos estorbando. Nos está estorbando en la carrera. ¿Qué otra cosa podríamos decir que podría formar ese peso? Ciertos tipos de música. Muchos han sido afectados por la música. El tipo de música que nosotros oímos tiene mucho que ver. Y eso puede representar un peso para nosotros y no correr la carrera como deberíamos de correrla. ¿Qué otra cosa? Tal vez cierto oficio, cierto trabajo, una carrera, una profesión, los estudios, negocios. Muchas veces, hermano, todo esto nos vemos inclinados a esas cosas. Y estos solo son ejemplos, nada más. Porque el peso que lleva, si es que usted va cargando un peso, Dios y usted lo saben. Nosotros solo estamos dando ejemplos de lo que podrían ser o convertirse en ese peso para nuestra carrera. Corramos esa carrera, pero corrámosla sin el peso que estamos llevando. Muchas veces hasta nos cargamos por querer cambiar a las personas. ¿Cuándo alguien ha cambiado a otra persona realmente? Nunca. Puede influir, pero no transformarla. Y el único que la transforma es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero fíjese que hasta esas cosas parece mentira, pero podrían ser una carga. Porque nosotros ya hasta nos convertimos como que si somos
Dios. Somos con D minúscula quizá, pero Dios es el único que puede transformar. Algunas veces nos cargamos de tanto peso que no podemos caminar la carrera. Se lo digo, despojémonos del peso y corramos la carrera con constancia, con firmeza, con seguridad. Todos los grandes hombres que nosotros vemos como héroes en la Biblia actuaron con paciencia. Iban caminando conforme Dios se los iba indicando. Algunas veces ni siquiera sabían para dónde iban, como el caso de Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Ese era el peso de Abraham. Y se lo quitó el Señor, le dijo: quítate ese peso, no vas a ir con toda esa parentela. Agárrate a tu esposa y vete. Ahí tenemos un ejemplo del peso. Y le dijo: y te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo: desde aquí ya la estás viendo. No, que yo te voy a mostrar. Así es que ahí tenemos exactamente el ejemplo de un peso innecesario. Fíjese de que en el camino hasta murió el papá de Abraham. Antes de que Dios comenzara ya a trabajar en la vida de Abraham y Sara, tuvo que despojarse de toda la parentela. Pero él siguió cargando a Lot. ¿Y qué pasó después? También tuvo que separarse de Lot. ¿Se recuerdan esas historias? Se tuvo que separar de Lot. Yo no estoy hablando aquí de desarmar familias, no, en ninguna manera. Estoy hablando de correr la carrera y de aquello que pueda significar un peso. En este caso lo era por los planes que Dios tenía para Abraham. Pero tenemos otra cosa también. Dice: el peso y el pecado que nos asedia. Mire, el pecado está ahí como agazapado, así como le dijo Dios a Caín. Ahí está, solo esperando a la víctima perfecta. Está ahí agazapado, esperando y dar el zarpazo. A la víctima débil, a la víctima descuidada. El pecado que nos asedia son todas esas actitudes pecaminosas que nos están restando en la vida cristiana. Mire, muchas veces son pequeñas las cosas, pero lo largo de llevarlas están haciendo un daño muy significativo en la vida de la persona. Yo quiero que lea conmigo Romanos capítulo 13. Dice Romanos 13, versículos 12 al 14: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hábitos que son adictivos. Mire, cuando empezó esta pandemia, como que cundió el temor, el terror, y muchos queriendo santificarse. Es lo que yo le digo: correr así alocadamente tampoco es con firmeza. Entonces sí que querían santificarse, desechar esto, desechar lo otro, y ahora están volviendo a las prácticas de antes. Cristo es el mismo, la carrera que está llevando es la misma. Nosotros debemos de seguir corriendo esa carrera, limpiándonos de la contaminación en cuanto nos demos cuenta, pedirle perdón a Dios, porque Él es perdonador de nuestras ofensas, y en primer lugar es a Él a quien lo ofendemos. Podría ser un pecado en contra de cualquiera de nuestros hermanos, pero en primer lugar la ofensa es contra Dios.
Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado. Ahora ya la gente se está confiando. Ahora ya la gente está como viendo esto. Bueno, vamos a vivir con esto y volver a los mismos hábitos adictivos que se tenían, tal vez de sustancias. Volver a los mismos hábitos de antes, sus compromisos que no los dejaban llegar a tener una comunión con el Señor de fervor, de entrega total. Algunas veces, hermano, afecto hasta por las cosas materiales. Cuando hoy son y mañana no son. Las cosas materiales aquí se van a quedar. Esas no se llevan con nosotros. Se quedan en esta tierra porque nosotros somos ciudadanos del reino celestial y el Señor nos ha prometido estar en su patria celestial. Él no nos ha prometido acá que en esta vida nosotros vamos a tener de todo y que vamos a tener aquí y que vamos a estar aferrados a esto. Debemos de aferrarnos, pero a las cosas espirituales. Y esto no solo en el tiempo de la pandemia. Esto tiene que ser una forma de vida nuestra, porque todas esas cosas absorben nuestra energía y nos impiden correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos nosotros, hermanos, de examinar nuestros compromisos. ¿Cuáles son nuestros compromisos realmente? ¿A dónde están puestos nuestros compromisos? ¿A qué somos inclinados? Yo sé que estas son cosas que tienen que ser hechas de manera personal con Dios. Señor, soy inclinado a tal cosa. Señor, tengo esta y esta dificultad. Dios es poderoso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso para ayudarnos, para caminar esta carrera. Y no solo caminarla, correrla, poner esfuerzo en ella, poner dedicación, porque lo único que nos llevamos de esta tierra es el título de haber sido hijos de Dios. Me encanta mucho esa alabanza. Ya no más temor. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso, que vale la pena que nosotros hagamos eso por amor a nuestra propia alma. Fíjese que no es ni siquiera que esto beneficia a Dios, esto me beneficia a mí. Hay gente que vive envidiando a otros y ahí dice Romanos, ya quítense todas esas envidias. Hay gente que envidia. No tiene que ser así. Dios te da a ti lo que Él quiere darte. Dios le va a dar a otra persona lo que Él quiera darle. Pero lo que te da a ti no se lo va a dar a otro y lo que le da a otro no te lo va a dar a ti. ¿Quién es el Señor? Es Dios. Dios nos da a cada uno conforme su voluntad. Fíjese que algunas veces hasta nos volvemos jueces. Ese no merece. Mira cómo está. ¿Y qué? A ti. Así le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Se recuerda cuando hablaba de Juan? ¿Y qué a ti le dijo? Si yo lo quiero dejar hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y por qué estamos hablando esto? ¿Y por qué no estamos hablando y diciendo, no, hablemos de la pandemia? Hermano, suficiente se ha hablado de la pandemia. El enfrentar la pandemia va a depender de cómo estemos nosotros espiritualmente. Si nosotros estamos sanos espiritualmente, vamos a enfrentar a la pandemia espiritualmente también. Todo eso tiene mucho que ver. Todas las cosas que están pasando tienen que ver con lo espiritual. Algunas veces, hermano, hay gente culpando a otro de su propia condición. Es que si este hubiera hecho, es que si este otro me hubiera hecho esto, es que si este, ya no más. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de correr la carrera con paciencia, con constancia, aferrándonos a la mano del Señor que es poderosa. A la mano de Dios, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos y a sacarnos adelante. Y no es, hermanos, que los que predican la palabra
no tengan momentos difíciles en su vida. No. Algunas veces la mayor responsabilidad trae mayores retos, mayores obstáculos, mayores ataques. Y es cuando nosotros debemos agazarnos en el Señor, aferrarnos como hizo María, que se fue a los pies de Cristo. Y todavía Él la quiso detener, pero ella ahí se fue. Agárrate de los pies de Cristo. Pero que nos llegan problemas, a todos nos llegan. Nos llegan retos, nos llegan dificultades, llegan duelos que enfrentar, cosas que no entendemos. Hoy en la mañana estaba yo pensando en una persona por la cual he orado más de 30 años. Ella ha tenido unas cualidades tan lindas, tan hermosas, y le dije: Señor, he orado tantos años por esa persona y siempre he pensado, le dije, que al llegar a tus caminos va a hacer mucho bien en tu obra por esas cualidades que yo le observaba en el pasado. Pero no ha sucedido, le digo. Pero me conformaré con que, aunque sea en el momento de la muerte, esta persona pueda ser recibida en la patria celestial, le dije. Porque es cierto, yo digo así, esta persona puede ser usada en esto, en lo otro, y pues sí, pero si a Dios le place de aquí a mañana, ¿y qué vamos a hacer, hermano? Aceptemos, somos polvo, como decía el salmo que se leyó hoy en la mañana, somos polvo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado antes de que nos hagamos polvo. Aprovechemos, corramos con paciencia. Tengamos, hermano, esa característica que tenía el apóstol Pablo. Y vamos a leerlo en 1 Corintios 9, del 24 al 25. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe que la carrera del cristianismo tiene una hermosa característica? Y es que se puede perder, se puede ganar, pero es la única carrera en la cual todos podemos llegar. Ese es el cristianismo, porque Dios ha abierto las puertas de la salvación para todo aquel que crea en Él. Corra con paciencia. Enséñele a sus hijos a tener paciencia. A los jóvenes ahora y a los niños se les quiere llevar en una carrera alocada y hacer esto y hacer lo otro. Paciencia. Siéntese con sus hijos. Estudie la vida de cada uno de ellos y sepa dirigirlos con paciencia a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene características diferentes y hay que ayudarles a sacar. Lo que a uno le gusta puede ser que al otro no, y el estudio que este quiere, la otro no, pero todos, cada uno de nosotros, y así es el Señor con cada uno de nosotros. Dios nos tiene paciencia cada uno y nos enseña a correr con paciencia esta carrera que nosotros tenemos por delante. Aprendamos de la tortuguita, no se detuvo, la tortuguita siguió caminando, nosotros sigamos caminando. ¿Cuántos meses más tenemos que esperar? No importa los meses que tengamos que esperar, pero démosle gracias a Dios si atravesamos esto, porque tenemos vida y tenemos vida en Cristo Jesús. El Señor es bueno con nosotros. Vale la pena que nos esforcemos. Dios está con nosotros. Comencemos. Hagamos un inventario del peso
¿Qué es lo que lo ha tenido afligido todo este tiempo? ¿Qué es lo que no lo deja correr con paciencia? Haga otro inventario también del pecado que le asedia. A Dios no lo va a tomar por sorpresa. Si usted le dice, este y este pecado me está molestando, Señor, por favor, líbrame de él, indícame. Y tenga la constancia y la firmeza para luchar de manera práctica y abandonarlo, porque Dios le ama y quiere también verlo en el reino de los cielos. Despacio, porque llevo prisa. Una frase que es muy común y es un proverbio común, pero lleva una gran verdad. ¿Cuántas veces nosotros, por hacer las cosas aligeradas, por obviarnos pasos, hemos cometido graves errores? Despacio, que llevo prisa. Deténgase, examine, conózcase usted mismo primero con Dios y luego podrá ayudarle también a su familia con paciencia. Este año era rescatemos a la familia. Padre de familia, madre de familia, tienes la oportunidad en tu casa. Rescata a tu familia, lucha por tu familia. Ayúdale y enséñale a correr la carrera con paciencia. Despacio, dile, porque llevamos prisa. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.